Bueno, pues vamos a seguir el curso. El último día os recuerdo que estuvimos hablando de elementos finitos para problemas de evolución de tipo parabólico. Vimos cómo se resolvían esos problemas, primero aproximando en tiempo, luego aproximando en espacio, con la técnica de elementos finitos, y estuvimos también comprobando que todo eso se puede hacer de una manera cómoda con FreeFEM. Vimos algunos ejemplos y bueno, eso dejó claro, en mi opinión, que la utilidad de FreeFEM también se extiende a problemas de evolución. Hoy vamos a seguir, de momento, hablando de problemas de evolución, solo que hoy vamos a hablar de problemas hiperbólicos. O sea, el otro día el problema tipo era la ecuación del calor. La solución, ya sabéis que se interpreta como una temperatura o como una población o como una densidad de un producto químico que está sufriendo difusión en una membrana o en un cuerpo sólido. Hoy vamos a hablar de problemas hiperbólicos y el problema típico es la ecuación de ondas. La ecuación de ondas tiene soluciones que se deben de interpretar de forma totalmente distinta. Se deben interpretar como oscilaciones o bien sobre una recta, o bien sobre una membrana, sobre una región plana, o incluso oscilaciones producidas por las ondas tridimensionales del sonido, de la luz. La solución es lo que comúnmente se llama una onda. Una onda, vamos a ver algunos ejemplos, que tiene como características especiales que persiste en el tiempo y que genera, de alguna manera, efectos ondulatorios. Así que este es el contenido de lo primero que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver cómo se formulan desde el punto de vista débil problemas hiperbólicos. En segundo lugar, veremos cómo se aproximan esos problemas, primero desde un punto de vista abstracto y luego, bueno, en el marco concreto de FreeFEM, que por supuesto tiene que ver con la aproximación de la derivada en tiempo mediante esquemas en diferencias finitas y la aproximación en espacio mediante elementos finitos. Empezamos, como en los casos anteriores, con un teorema general, con un teorema abstracto. Un teorema que es este que está aquí escrito, que juega el mismo papel que jugaba el teorema de Lax-Milgram en el caso elíptico y el teorema de Lyons, conocido con el nombre de teorema de Lyons, en el caso parabólico. Tenemos de nuevo dos espacios de Hilbert separables. Ya han aparecido ejemplos y ya hemos visto que los ejemplos típicos son H1 para V y L2 para H, espacios de Hilbert separables que, en fin, que verifican una reacción de este tipo. V se inyecta en H con una inyección continua y densa. Las normas en V y en H, al menos de momento, las designamos así. Por supuesto, la norma en V es una norma más fuerte, es una norma de tipo H1 en la práctica, así que tiene que ver con una función y con sus derivadas, y la norma en H es una norma en L2, solamente tiene que ver con la función. Tenemos como en el ejemplo parabólico, de nuevo, una familia de formas bilineales continuas sobre V, formas bilineales que verifican desigualdades como estas, que están aquí escritas. En la práctica lo que vamos a tener va a ser o bien integrales de gradiente-gradiente o bien una cosa parecida, pero con coeficientes que pueden depender de t. Todo eso tenemos. Y tenemos, además, un segundo miembro, una función f, que en este caso vamos a suponer que se representa por una función que va de 0t, del integrador 0t en h, así que hay que pensar de nuevo en segundos miembros de tipo L2, y dos datos iniciales.
U0 un poco más regular, U0 en V, U0 en algo de tipo H1 y U1 de tipo L2, algo que está en H. Aquí, por ser el problema un problema hiperbólico, tenemos necesidad de imponer una condición de regularidad un poquito más fuerte que la que teníamos en el caso parabólico. Y es esta tercera condición que está aquí escrita. O sea, aquí, para que todo vaya bien, necesitamos que la familia de formas bilineales respecto de la variable t sea un poco más regular que lo era en el caso de una ecuación parabólica. Recordad que en el caso de una ecuación parabólica simplemente queríamos que esto fuera medible. Simplemente queríamos que esto fuera medible. Aquí necesitamos diferenciabilidad en casi todo. Para casi todo t tengo que tener que esta función es diferenciable. Hace falta eso, para poder formular con garantía el problema y para poder resolverlo en el sentido que queremos. Bien, ¿y el teorema qué nos dice? El teorema nos dice que existe una única función u, que es L infinito con valores en v, y tiene una derivada en tiempo que es L infinito con valores en h. O sea, en la práctica eso va a ser decir que u es L infinito con valores en algo de tipo H1 y derivada en tiempo L infinito con valores en algo de tipo L2. O sea que vamos a tener derivadas en X y derivadas en T en un cierto sentido. Bueno, pues tal que se tienen estas igualdades, todas estas igualdades que aquí, la derivada segunda del producto escalar de U por V más A de T UV es igual a F de T por V, sea cual sea V en V mayúscula, sea cual sea V en el espacio de tipo H1, para T en casi todo. Esta es la ecuación hiperbólica que han de verificarse. Y luego, bueno, pues condiciones iniciales que nos dicen cuánto tiene que valer U en T igual a 0 y cuánto tiene que valer la derivada de U respecto de la variable T en el tiempo T igual a 0, y que esos valores de U y de la derivada de U respecto de T tienen que coincidir justamente con el dato que he dado. U0 por aquí y U1 por aquí. ¿Vale? O sea que este es un teorema de existencia y unicidad que juega, insisto, el mismo papel que jugaba el teorema de Lax-Milgram en el caso elíptico y el teorema de Lyons en el caso parabólico. Hay que pedir un poquito más de regularidad a la familia de formas bilineales, pero salvo eso, todo es muy parecido. Las condiciones que tienen que verificar las formas bilineales son las que verifican las formas bilineales que ya hemos visto, en donde o bien tengo productos de gradientes o bien lo mismo con coeficientes acotados. Básicamente es eso. Ejemplo típico que sirve para dar valor, para poner en valor este teorema. Pues lo que he dicho antes, la ecuación de ondas. Esta es la ecuación de ondas. Es una ecuación bien conocida que sirve, como he dicho hace un momento, para describir fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, si omega fuera una región del plano y yo estuviera resolviendo esta ecuación, estaría, por ejemplo, viendo cómo ondula, cómo se mueve con oscilaciones, con un movimiento ondulatorio, una superficie, un trozo de superficie. O sea, yo tengo un estanque, en ese estanque dejo caer una piedra, esa piedra genera unas ondas que se van separando del punto donde cayó la piedra. Esas ondas verifican una ecuación como esta. Si omega fuera una región de R3, esta función U, solución de esta ecuación, serviría para describir, por ejemplo, la propagación de las ondas de sonido. O sea, yo emito una señal en un punto determinado, una señal sonora.
esa señal sonora se va propagando en un espacio que me rodea, que rodea el punto donde he emitido esa señal, bueno, pues esa emisión está regida por la solución de una ecuación como esta. En ese caso, omega es una región del espacio euclídeo tridimensional habitual. En cualquier caso, el problema que nos puede interesar para la ecuación de ondas es este que hay aquí, donde tengo la ecuación propiamente dicha, que quiero que se verifique en el abierto Q mayúscula, que es el producto cartesiano de omega por 0t, junto con condiciones de contorno sobre la frontera lateral, como ya ocurría en el caso parabólico, y condiciones iniciales que dicen cuánto vale U y cuánto vale UT en el tiempo inicial. Como ya sabéis, aquí hay que añadir dos condiciones iniciales, porque la ecuación es de segundo orden en tiempo. Eso significa que hace falta más información para poder determinar la solución. Y bueno, este problema que hay aquí entra absolutamente de lleno en el marco, en el contexto que hemos visto antes, en el contexto abstracto que hemos visto antes. Una vez más, tengo que decir que en general no existe solución clásica de este problema. Necesitaría que f, u0 y u1 fueran funciones muy regulares y que además verificaran una serie de condiciones de compatibilidad unas y otras. Necesitaría unas hipótesis que no son realistas, que no se dan en la gran mayoría de los problemas que tenemos que resolver. Con las hipótesis que hay aquí, f en L2, u0 en H1, 0 y u1 en L2, con estas hipótesis no existe solución clásica, solución en el sentido clásico en general de este problema. Así que nos vemos obligados a acudir al concepto de solución débil, que es el concepto que hemos visitado antes, hace un momento. Y ese concepto, como he dicho antes, se entra de lleno en este marco y, bueno, pues aplicando el teorema que hemos visto hace un momento, podemos ver que es el concepto bueno, que es el concepto adecuado. Dicho de otra manera, aplicando el resultado precedente, tenemos que existe una única solución débil del problema que hay ahí arriba, o dicho de otra manera, existe una única función U con estas propiedades, tales que se verifican estas igualdades y las condiciones iniciales en un sentido totalmente análogo a lo que he estado hablando hace un momento. Y, por supuesto, como ocurre en otras ocasiones, cuando todo es muy regular, no estamos haciendo nada realmente nuevo. Es decir, cuando todo es muy regular, cuando F, U0, U1 son muy regulares y verifican determinadas condiciones de compatibilidad, si U es regular, U es solución débil, sí y solo sí es solución clásica, en el sentido clásico del problema. Bien, este es el tipo de problemas que queremos resolver entonces hoy. La misma problemática se presenta cuando considero algo más general, como puede ser lo que estamos viendo aquí. Una ecuación en la que hay coeficientes. Por comodidad, he puesto coeficientes que solamente dependen de la variable x. Las a sub y j no dependen de t y c tampoco dependen de t. Eso hace que automáticamente se verifiquen las condiciones que antes he mencionado sobre las formas bilineales. Si A y J y C dependieran de T, tendría que pedirles una cierta regularidad para poder asegurar las hipótesis del teorema. Pero si estos coeficientes son independientes de T, entonces las condiciones del teorema están aseguradas. Bien, pues pidiéndole a los A sub y J y a C todo esto que hay aquí escrito, de manera análoga a como ocurría en el caso parabólico, podemos de nuevo comprobar que las condiciones, las hipótesis del teorema se verifican y en consecuencia de nuevo tenemos asegurada, aplicando el teorema, la existencia y unicidad de solución débil del problema hiperbólico que hay aquí. Así que podemos resolver ecuaciones de ondas con condiciones de contorno y condiciones iniciales parecidas a las que estamos diciendo aquí, aplicando el resultado abstracto.
Naturalmente, podemos trabajar con otros espacios V que estén ligados a otras condiciones de contorno, no necesariamente U igual a 0 sobre la frontera. Esas otras condiciones de contorno van a hacer cambiar naturalmente las formas bilineales y los segundos miembros. Ya hemos visto ejemplos de otras condiciones de contorno cuyo efecto era justamente cambiar las formas bilineales y los segundos miembros. Y una vez más, podemos decir que las condiciones de tipo Dirichlet están presentes en la elección del espacio de trabajo, V, mientras que las otras condiciones de contorno posibles, las condiciones de tipo Neumann, las condiciones de tipo Fourier, son las que acaban determinando A, las formas bilineales A y el segundo miembro F mayúscula. Bien, ¿cómo aproximamos un problema como este? De acuerdo con los métodos, las técnicas que ya hemos estado viendo. Bueno, pues como en el caso parabólico, lo hacemos en dos pasos. En un primer paso aproximamos en tiempo, es decir, cambiamos el problema original por una sucesión, una colección finita de problemas estacionarios, de problemas elípticos, discretizando, aproximando esta derivada segunda en tiempo. Para ello, como en el caso parabólico, lo que hacemos es introducir un pequeño parámetro de discretización en tiempo, que aquí he llamado tau, es t mayúscula, es decir, la longitud del intervalo temporal dividida por un entero, que se supone que va a ser grande, un número grande, y con ayuda de tau defino los puntos, los tiempos t super m, dados por m tau para m igual a 0, 1, etcétera, donde intentamos aproximar la solución del problema. Entonces, el objetivo, una vez fijados estos tm que hay aquí, es calcular unos u super 0, u super 1, u super 2, etcétera, que aproximan los valores de u en los distintos t super m. Y eso se consigue como está aquí escrito. Lo primero que hago es, a partir de los datos iniciales, fijar, decir qué es u super 0, es decir, cuál es la aproximación de u en el instante 0, en el instante t super 0. Simplemente tomo u super 0 igual al primer dato inicial, u sub 0, y digo cuánto vale u super 1. U super 1 va a ser igual a una aproximación de la derivada de u en el tiempo t igual a 0. Esa aproximación, con un desarrollo de Taylor muy fácil, se puede decir así: u sub 0, el dato inicial, más tau por la derivada en el dato inicial, por u sub 1. Y una vez dados u sub 0 y u sub 1, arranco estos esquemas. Empiezo a trabajar con estos esquemas para m igual a 1, m igual a 2, etc. Esquemas en donde lo que hemos hecho es sustituir la derivada segunda de u en tm más 1 por un cociente en diferencia. Un cociente en diferencia que es bien conocido de todos nosotros. Esta es la manera clásica de aproximar en tiempo una derivada segunda. Usando la información que nos dan, pues los valores de u, que ya se suponen conocidos, en t super m y en t super m menos 1. Entonces aquí lo que escribo es una aproximación de la derivada en tiempo de u en t super m más 1. Continúo escribiendo la forma bilineal en t super m más 1 y el segundo miembro también en t super m más 1. E intento ahora calcular u super m más 1, tal que se verifique todo esto con u super m más 1 en v. Bien, como en el caso parabólico, esto es un problema elíptico de los que sabemos ya resolver, porque fijaros que cuando m toma un valor dado, mayor o igual que 1, la izquierda, lo único que conozco es u super m más 1. O sea, este término se puede pasar a la derecha
y aumenta aquí el segundo miembro, y este otro también se puede pasar a la derecha y aumenta el segundo miembro. Así que este es un problema elíptico de los que sabemos resolver. Y además, cosa que vamos a ver ahora que tiene su utilidad, si la forma bilineal A fuera independiente de t, lo cual ocurre con mucha frecuencia, si fuera independiente de t, fijaros que la forma bilineal real que vamos a usar aquí para resolver el problema siempre es la misma, porque los únicos términos que tiene son este, donde está u super m más 1, y este de aquí. Y eso naturalmente quiere decir que cuando aproxime, la matriz de coeficientes siempre va a ser la misma para todo m. Vamos a ver eso ahora dentro de un momento. Ese era el primer paso, la aproximación en tiempo, cambiar u por u super 0, u super 1, u super 2, etc. Y ahora el segundo paso consiste en ir cambiando cada u super m por un u super m sub h, que ya vive en un espacio de dimensión finita. Nos interesa toda una colección de espacios de dimensión finita, con dimensiones naturalmente cada vez más grandes, como siempre las llamo I mayúscula de H a esas dimensiones, o sea que nos interesa ir resolviendo el problema para distintos valores de H, con H tendiendo a 0, e ir consiguiendo aproximaciones cada vez mejores. Y bueno, pues eso es lo que hacemos aquí, ¿no? En vez de U super 0, tomamos ahora U super 0H, que va a ser una aproximación del U super 0 que tenía, y U super 1H, una aproximación del U super 1, elegidas adecuadamente en el espacio de dimensión finita VH, y en cada paso posterior, el problema elíptico ha quedado aproximado por un sistema lineal de ecuaciones, un sistema algebraico, en donde las incógnitas son los coeficientes respecto de una base de U sub m más 1H. O sea, hacemos una cosa muy parecida a la que hicimos en su momento en el marco parabólico. Bueno, pues otra vez puedo decir lo mismo de antes. Por un lado, estos problemas están perfectamente bien planteados, porque todos constituyen problemas de los que vimos en primer lugar, de los problemas elípticos. Las formas bilineales van a ser formas bilineales que van a verificar las condiciones que queremos, así que para todo h suficientemente pequeño y para todo tau suficientemente pequeño, voy a tener solución única, siempre aquí. Voy a poder aplicar Lax-Milgram. O sea, eso está garantizado. Y además, insisto en ello, cuando las formas bilineales no dependen de t, la matriz de coeficientes del sistema siempre es la misma. Cambia el segundo miembro, porque tengo que ir pasando al segundo miembro U sub h super m y U sub h super m más 1 cada vez. Pero a la izquierda siempre tengo la misma matriz de coeficientes. Y eso ya hemos visto que es una muy buena noticia. Eso ya es una buena noticia, por lo que voy a recordar dentro de puedo, igual que en el caso parabólico, construir con estas aproximaciones una función continua y lineal a trozos que voy a llamar U sub tau h, porque es una función que está ligada a los parámetros tau y h de aproximación. Una función de 0t en VH que sea continua en todo el intervalo y que sea lineal, afín a trozos en cada subintervalo tm más 1. Bien, estas funciones viven en el espacio L2 de 0tv. De hecho, viven en el espacio L infinito de 0tv. Pero bueno, por lo menos viven en el espacio L2 de 0tv. Y la pregunta es obligada. ¿Es cierto que las U sub tau h convergen a U cuando tau y h tienden a 0? Bueno, hay toda una teoría de aproximación de ecuaciones hiperbólicas que dice que sí, que eso es verdad, a condición de que los VH vayan llenando cada vez más V, es decir, dicho de una manera corta, que la unión, cuando H va de 1 a 0, de todos los VH es densa, y esta unión es densa en V, y a condición
de que tau y h guarden de este estilo. Una condición que diga que si h es pequeño, tau no puede ser demasiado grande. Tengo que tomar tau también pequeño. Es una manera de decirlo. Existe una constante c, tal que en condiciones habituales tengo convergencia de las aproximaciones u tau h hacia la solución original del problema. Eso es algo conocido y relativamente fácil de probar, al menos en el marco lineal de los problemas hiperbólicos. Aquí está escrito otra vez. Aquí está escrito otra vez. Tengo un resultado de convergencia de carácter general que nos dice esto, a condición, tengo convergencia a condición, convergencia fuerte además, convergencia fuerte en el infinito de 0t1, condición de que los parámetros tau y h guarden una relación de ese tipo, que en fin, mucha gente llama la condición CFL, condición de Courant-Friedrich-Levy. En fin, y que a efectos numéricos lo que quiere decir es que cuando yo esté afinando mucho la triangulación, porque esté tomando h muy pequeño, no puedo tomar tau grande. Tau también tiene que ser pequeño. Tengo que afinar también mucho en tiempo. Esa es la condición. Bueno, desde el punto de vista práctico, como ha quedado claro, nos aparecen al final, de nuevo, sistemas lineales que tienen esta estructura. O sea, yo busco UH como una combinación lineal de un número finito de funciones de base, que son las que generan VH. Bien, pues las UI tienen que verificar, las UJ tienen que verificar un sistema lineal que tiene esta estructura, donde esta parte de aquí posee propiedades de coercividad adecuadas. Y siempre, si las formas bilineales no dependen de T, siempre tenemos la misma matriz. Y como ya ha quedado claro en otras ocasiones, eso significa que para resolver todos los problemas ligados a los distintos valores de M, conviene hacer una única factorización de la matriz, por ejemplo, por un método LU o por otro método de los que esté implementado en FreeFEM, y una vez realizada esa factorización, ir resolviendo una vez detrás de otra dos sistemas triangulares en cada etapa de tiempo. De tal manera que todo será muy rápido, que los cálculos serán muy rápidos. Bien, pues vamos a ver entonces uno de estos dos programas, vamos a ver los dos, mejor dicho, programas en donde se resuelve la ecuación de ondas, para ilustrar el comportamiento que está teniendo este paquete en el marco de las ecuaciones hiperbólicas. Vamos a ver entonces cómo funciona este programa, en donde vamos a resolver una ecuación que es un poco más complicada que la ecuación de ondas. Es lo que se llama la ecuación del telegrafista Klein-Gordon, en donde hay un término adicional de la forma A U derivada en tiempo, o sea, el término de derivada segunda en tiempo está aquí. Tengo un término adicional A U derivada en tiempo. A aquí va a ser una constante positiva, pero podría ser una función del infinito de omega, por ejemplo, independiente del tiempo. Y tengo aquí un coeficiente m de x. M puede ser una función, no tiene por qué ser una constante, de nuevo, multiplicada por u. O sea, a la ecuación que hay aquí, que es una ecuación que generaliza la ecuación de ondas, se le llama ecuación del telegrafista cuando tengo este término, a u derivada en tiempo, y no tengo este. Se llama la ecuación de Klein-Gordon cuando no está este término, pero está este otro. Y, bueno, nosotros podemos decir que esta es la ecuación del telegrafista Klein-Gordon. Se le llama la ecuación del telegrafista en presencia de este término porque esta es la ecuación que describe el comportamiento de las ondas electromagnéticas en la atmósfera. Cuando se propagan las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas del telégrafo en la atmósfera, la ley que rige para esa propagación es la misma que conduce a la ecuación de ondas con un término adicional. Un término adicional que es este que hay aquí,
que está ligado a las, digamos, impurezas atmosféricas. Y bueno, pues por eso es ese nombre. Bueno, pues en este programa tenemos, como en los programas anteriores, descritos una serie de valores numéricos que nos van a servir para fijar el dominio donde voy a resolver la ecuación, para fijar el intervalo de tiempo. Están aquí dados los coeficientes. En fin, hay una serie de datos que hay que determinar. La M aquí se toma igual a 0, y por otro lado, el segundo miembro, FOS, también se ha tomado igual a 0. Entonces estamos resolviendo la ecuación de ondas con todos esos datos. El mallado que se está construyendo aquí es un mallado, como vamos a ver dentro de un momento, circular, o sea que lo que tenemos es un disco, y a ese disco, como hicimos el otro día, le vamos a quitar un rectángulo, y el rectángulo está determinado por estas rectas. Así que simplemente empiezo a ejecutar el programa, porque esto ya lo hemos visto y os sonará, y como vais a tener el programa a vuestra disposición, no merece la pena que me entretenga demasiado. Así que primero tenemos esa frontera exterior y esa frontera interior, y con esas dos pues estamos generando este mallado, que es un mallado que, en fin, tiene, según está diciéndose aquí, a ver que lo veamos, tiene 6.988 triángulos, el número de vértices es 3.595, así que bueno, es un mallado ya considerable. No, perdón. Sí, aquí se explica bien. Inicialmente yo debería tener tantos triángulos y vértices como marca la línea de arriba, pero como le he quitado el rectángulo, finalmente me quedan 6.828 triángulos, aquí está dicho, y 3.562 vértices. En cualquier caso, es un número considerable, en fin, que cabe esperar que produzca una aproximación del problema. Y bueno, pues en el programa que hacemos, pues en el programa lo que hacemos a partir de ahora es, por un lado, una vez que drenar el espacio de trabajo. Aquí hay una cosa nueva que conviene que mencione. Fijaros, también tengo la posibilidad de definir tableros cuyas componentes sean funciones de VH. Eso se hace con esta instrucción. O sea, aquí está definido el espacio VH, como en otras ocasiones, ligado a la triangulación, y estoy diciendo que es un espacio P1, es decir, esta notación ya la hemos visto. Eso quiere decir que las funciones de VH, las funciones que van a servir para los cálculos, van a ser funciones continuas que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que 1 en cada triángulo. Bueno, pues con esta orden, VH de int, entre corchetes, y ahora U mayúscula de m time 1, estoy declarando un tablero. Y ese tablero tiene m time 1 componentes. Y cada una de las componentes, cada uno de los U mayúscula de i, es una función de VH. Así que he puesto aquí el número de pasos en tiempo. Con esta declaración voy a poder guardar en este tablero todas las aproximaciones que voy a ir calculando. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea que esta declaración me sirve para ir guardando todas las aproximaciones construidas a lo largo del intervalo 0t mayúscula. Bueno, como hemos visto, en cada paso tengo que resolver un problema estacionario, un problema elíptico. Este es el problema elíptico que vamos a resolver. Es un problema elíptico en donde tengo la forma bilineal aquí perfectamente definida, la forma lineal, que es esta, y bueno, en este caso están comentadas las instrucciones en las que yo fijaría los valores de la incógnita. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, como ya hemos visto en otras ocasiones, que estamos resolviendo un problema de Neumann, estamos resolviendo un problema en cada etapa de tiempo en donde dejo totalmente libre los valores de U. Y la condición de contorno que acompaña a cada uno de estos problemas, por tanto, es una condición natural, es la condición de Neumann, que dice que la derivada normal de U es 0 sobre la frontera. Dejando que la onda entre o salga con total libertad.
De ahí que impongo derivada normal de u igual a 0. Inicialmente tomamos una primera aproximación, u0, que está guardada en u de 0, que es el primer elemento de u mayúscula, y una segunda aproximación, que es u de 1, que también obedece a la elección que hemos hecho de los datos iniciales. Entonces, si empiezo a ejecutar el programa, pues tendremos u en 0, la iteración 0, y u en 1, que es esto. O sea que esa, vamos a ver tridimensionalmente de qué consiste. Este es el dato inicial que estamos dando, el segundo dato inicial que estamos dando, el primer dato inicial que estamos dando es parecido, es este de aquí, ¿vale? O sea que tenemos u en 0 y u en 1. Claro, u en 0 y u en 1 coinciden porque a ver si se ve arriba. Yo he dicho cuánto vale u en 0, u0. Y u0, a ver dónde está por aquí, está aquí dado. Y es esta función, que se ha dejado hace un momento. Y he dicho también que u1 es 0, es decir, la velocidad, la derivada respecto de t de u en el instante inicial es 0. Eso es lo que hace que u en el instante 0 y u en el instante 1 coincidan. No tiene nada de extraño que u en el instante 0 y u en el instante 1 coincidan. Y a partir de ahí, en este bucle for, se están realizando, como estamos viendo aquí, las distintas iteraciones. Y estamos haciendo aquí, en medio del bucle, una cosa parecida a la que ya hemos hecho, que consiste en adaptar la triangulación, si hace falta, cada n-adapt iteraciones que se estén realizando. Entonces, bueno, pues si sigo ejecutando, me irán saliendo. Los dibujos están hechos, fijaros que los dibujos, los plots están hechos en dimensión 3, para que se vea la evolución de la onda. Bueno, pues esto ya es la iteración 5, la iteración 6. Aquí veis cómo va evolucionando. Aquí veis, una detrás de otra, las figuras que van saliendo a medida que voy resolviendo el problema. Y se observa perfectamente el movimiento ondulatorio. Se observa perfectamente el movimiento ondulatorio. Hasta el final. Podría haber continuado con más iteraciones, pero bueno, eso es lo que sale. ¿Vale? Dibujado la iteración final y ya está. El programa acaba aquí, porque todo esto son instrucciones que están comentadas. Bien, conviene que lo diga como cosa interesante. Con estas dos instrucciones, barra estrella y luego estrella barra, consigo comentar todo un bloque de líneas de una vez. La doble barra sirve para comentar una a una las líneas, pero con estas dos instrucciones es posible comentar todo un bloque de líneas. Si no hubiera comentado estas líneas, estaría escribiendo los valores de la solución, como ya hemos hecho en algún otro programa anterior, escribiendo los valores de solución en un fichero de texto, el fichero que tiene este nombre, sol.txt. Estaría escribiendo los valores de la solución de acuerdo con estas instrucciones. Y si no hubiera comentado estas instrucciones, propuesto aquí para que lo tengáis, estaría leyendo de un fichero que, bueno, que no existe por el momento, pero estaría leyendo de este fichero los valores de una solución. O sea que con estas instrucciones que hay aquí, se pueden escribir los valores calculados. Y con estas instrucciones que hay aquí, se pueden leer los valores calculados. Esto lo dejo en el fichero para que vosotros practiquéis y usando esas instrucciones, pues podáis, en fin, tener soltura a la hora de manejar los valores de la solución calculada. Bien, vamos a ver, otra cosa interesante, fijaros, vamos a ver, aquí hemos construido una triangulación, una primera triangulación, solo con esta línea, solo con esta curva, que es la circunferencia exterior. Y he puesto alrededor un número de puntos que es NPEX. Luego he añadido la frontera interior y he modificado TH. TH inicialmente era la triangulación dada por esta orden y aquí he modificado la triangulación. He puesto TH igual a otra cosa. La triangulación
delimitada por la curva exterior y, como el otro día, los 4 trozos, los 4 segmentos que hay aquí, que son los 4 lados del rectángulo interior, ¿vale? Y así ha quedado TH. Y ahora, fijaros que el número de puntos NPX y los números de puntos NP int X, NP int Y, no son números, son variables. Son variables que he definido antes. Bien, ¿a qué es igual NPX? Bueno, pues lo he puesto aquí, NPX igual a 200. NP int X es 8 y NP int Y es 40. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que modificando estos valores, puedo conseguir inicialmente una triangulación más o menos fina. Esto va al hilo de una pregunta que me hizo uno de vosotros el otro día, ¿cómo hacer para comprobar desde un punto de vista numérico la convergencia de los resultados que estamos consiguiendo? Bueno, pues resolviendo el problema con triangulaciones que obedezcan a parámetros distintos, a parámetros h cada vez más pequeños. Si aquí en vez de NPX igual a 200 pusiera 400, y aquí en vez de 8 pusiera 16, y en vez de 40 pusiera 80, estaría resolviendo el problema con mayor exactitud, porque estaría resolviendo un problema con una angulación más fina. Y luego podría comparar los resultados que voy consiguiendo. ¿Vale? Esto es un primer ejemplo de resolución de un problema hiperbólico. Vamos a ver ahora este otro, que es un ejemplo curioso. Es un ejemplo en donde estamos resolviendo, en fin, aquí se dice, un sistema parabólico hiperbólico. O sea, hay que leer esta ecuación que hay aquí y en la línea 10 y esta otra que hay en la línea 13. Fijaros, en la primera ecuación que tengo una ecuación del calor, UT menos A delta de U igual a F. Vale. Y ahora, en la segunda, que está aquí, tengo una ecuación de ondas donde aparece U. O sea que las ecuaciones están acopladas, solo que U aparece en la segunda, pero W no aparece en la primera. ¿De acuerdo? O sea que estoy tratando de resolver un problema parabólico hiperbólico, las incógnitas son U y W, teniendo en cuenta que en la primera ecuación el comportamiento va a ser un comportamiento difusivo, porque lo que tengo es una ecuación del calor, mientras que en la segunda el comportamiento va a ser un comportamiento ondulatorio, porque lo que tengo es ahora una ecuación de ondas. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, pues aquí está resuelto, aparte de con los datos que hemos dicho, está resuelto en un dominio adecuado, que vamos a ver ahora dentro de un momento, aparte de definiendo los espacios, etcétera, 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 está resuelto reduciendo tanto la ecuación parabólica como la ecuación hiperbólica con de problemas elípticos, que además están desacoplados, porque la segunda incógnita no aparece en la primera ecuación, aunque la primera sí aparece en la segunda. Entonces, los problemas elípticos que aparecen son este y el otro, que lógicamente tienen el nombre Thermal y Wave, y lo que tengo que ir haciendo en el bucle correspondiente, en el bucle en tiempo que hay aquí, es ir resolviendo sucesivamente, primero, un problema para la ecuación del calor y usar la solución que voy consiguiendo como segundo miembro en la ecuación de ondas y resolver después, a continuación, la, digamos, componente ondulatoria. Eso nos va a dar en cada tiempo una función U y una función W que voy a poder ir almacenando, como aquí se ve, en U mayúscula y en W mayúscula. ¿Vale? Bien, este programa, no lo voy a detallar más, está aquí, obedece a la estructura que acabo de decir y lo que se voy a hacer va a ser para que veáis qué es lo que da, qué es lo que produce. Entonces lo voy ejecutando. Este es el contorno, la frontera del dominio que vamos a mallar. Se trata de una placa en donde de nuevo he quitado el rectángulo interior.
Insisto en algo importante, el sentido que hay que darle a las fronteras. La frontera exterior ha sido definida a partir de primero este trozo de curva, luego este segmento, luego este otro trozo de curva, este segmento, y veis que lleva el sentido positivo, el sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras que la frontera interior tiene el sentido contrario. Ha sido definida a partir de 4 segmentos y se va recorriendo en el sentido negativo, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Eso por qué? Ya lo dije hace algunos días, porque así, de esta manera, conseguimos que el dominio quede siempre a la izquierda de la curva que vamos recorriendo. La regla es que la triangulación quede siempre a la izquierda de la curva si la recorremos en el sentido que hemos dado. La triangulación está a la izquierda de esta curva y también está a la izquierda de esta otra, de acuerdo con los sentidos que hemos dado. Este es el contorno. Bien, esta es... antes voy a pintar la triangulación. Aquí está la triangulación, es una triangulación muy simple, o sea que se ve ahí, ¿vale? Esta es la triangulación. Y este es el segundo miembro. El segundo miembro es 0, por eso aparece igual a 0, todo, el mismo color. Este es el valor inicial de U. Este es el valor inicial de U. U es la solución de la componente ecuación del calor. Y esta es la W inicial, la W correspondiente a la ecuación de ondas. Esta es la derivada en tiempo inicial de W, porque, bueno, para U basta una condición inicial, pero para W tengo que dar 2. Entonces, bueno, esta es la segunda condición inicial para W. Vamos a ver, esto es W, visión tridimensional, en el tiempo t igual a 0. Es decir, es la misma función que hemos visto antes, esta, pero la figura es una figura que nos ofrece una vista tridimensional, ¿vale? Y vamos a ver qué va pasando, vamos a ver cómo evoluciona W. Entonces, esto es lo que va pasando. W se va moviendo con un movimiento oscilatorio hasta que llega un momento en el que la componente difusiva hace que W empiece a estacionarse, empiece a tomar valores cada vez más próximos a un valor constante. El efecto de U sobre W es este. U va frenando, por así decirlo, el movimiento oscilatorio. Bueno, os dejo este programa para que lo veáis. En fin, si hubiera tiempo, que no lo va a haber, hablaríamos de termoelasticidad. La termoelasticidad es un apartado de la física donde se observan efectos que a la vez son elásticos y a la vez son térmicos. O sea, hay materiales que experimentan efectos elásticos dependiendo de su temperatura. Y para resolver problemas de elasticidad, pues lo que hay que hacer es una cosa parecida a lo que estamos haciendo aquí. Hay que resolver sistemas acoplados, un poco más complicados que este, en donde por un lado tenemos una ecuación del calor y por otro lado tenemos una ecuación de tipo ondas. Entonces la resolución de ese tipo de sistemas es algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Habría que cambiar las ecuaciones y los coeficientes, pero la formulación no es muy distinta de la que estamos viendo aquí. O sea que mirando con detalle este programa podréis en un momento determinado resolver, si hiciera falta, si fuera vuestro interés, problemas de termoelasticidad. Bien, hemos llegado entonces al final del apartado correspondiente a las ecuaciones hiperbólicas. Y ahora vamos a pasar a un nuevo apartado en donde vamos a ir viendo una serie de problemas, uno detrás de otro, de una naturaleza un poco más complicada. O sea, en la hora que queda de hoy y la sesión de mañana vamos a ir viendo problemas algo más complicados. Esos problemas van a estar acompañados de su formulación y luego de un programa en donde son resueltos. Todo eso se va a ver. Y, bueno, esa
posibilidades que vamos a tener. En fin, yo espero que os sirvan en muchos otros contextos para seguir avanzando en el uso y en el aprendizaje de FreeFEM como herramienta para resolver problemas ligados a las EDPs. Vamos a ver ahora entonces otros problemas. Está el título genérico que tenemos aquí, bueno, pues se aplica a muchos otros problemas. En fin, las distintas dificultades empiezan a aparecer más claras en estos 6 apartados. No dará tiempo probablemente a ver todo con detalle, pero yo creo que, en fin, con el material que vais a tener y con las explicaciones que vamos a ver en lo que queda de hoy y mañana, bueno, pues tendréis la posibilidad de comprender ya mucho más hasta qué punto es útil el software y la utilidad que tiene y la conveniencia que tiene aprender a usarlo bien. Vamos a empezar con un problema de tipo parabólico, dependiente del tiempo, por tanto, no escalar. O sea que es algo parecido a una ecuación del calor, solo que no va a haber una incógnita. Va a haber más de una incógnita. Va a haber 3 incógnitas, de hecho. Es lo primero que vamos a ver. O sea, es un problema en donde hay, por tanto, índices por todas partes. Porque tengo 3 ecuaciones acopladas, que son estas. O sea, U super 1, U super 2 y U super 3 son las 3 componentes de la incógnita. A la incógnita la voy a llamar U negrita aquí. O sea, U, el vector U que hay aquí, es un vector que va a tener siempre 3 componentes. U super 1, U super 2 y U super 3. Y significa una ecuación como esta, así que tenemos U derivada en tiempo super K más el operador LK aplicado a UK, que va a ser un operador elíptico, algo que recuerda al laplaciano, solo que hay coeficientes a sub I J super K, más, vamos a ver, un término donde quedan acopladas las 3 componentes, una suma en I de unos coeficientes multiplicados por las U super I, o sea que aquí quedan acopladas las 3 incógnitas, igual a F sub K, un segundo miembro. Eso es la ecuación para cada K. O sea, es como una ecuación del calor, solo que hay un términos adicionales aquí, en donde aparecen no solamente U super K, sino también las otras U super I. La condición de contorno, U super K igual a 0, por no complicar demasiado la cosa, aunque podría ser perfectamente otra condición del tipo de las que ya hemos visto, y las condiciones iniciales para U super K. Este es el sistema. Ese es el sistema. Bien, vamos a ver. Lo primero es recurrir a las herramientas de siempre, es decir, reformular el problema en un sentido débil. Eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer algo. Así que tenemos, como siempre, que introducir un espacio de trabajo. Como he tomado U super K igual a 0 en los 3 casos, voy a tomar como espacio de trabajo, lógicamente, H01 de omega al cubo. Omega es un abierto de R2, como siempre, y V va a ser el producto cartesiano de H01 por H01 por H01. Ahí es donde vive U negrita, el vector U, que es la incógnita del problema. Y entonces tenemos una formulación débil, y la formulación débil es esta que hay aquí. Buscamos una función U negrita que esté en este espacio. H no está dicho aquí, pero lógicamente H va a ser L2 de omega al cubo. L2 de omega al cubo. Bien, pues U va a estar aquí, en este espacio, como debe estar la solución de un problema parabólico, un problema al que le voy a intentar aplicar el teorema de Lyons, y quiero que U verifique pues lo que se verificaba en el caso parabólico, que son estas igualdades que hay aquí, que hacen aparecer
una forma bilineal A y una forma lineal L para todo V, para T casi por doquier, con la condición inicial. Claro, esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Esta forma bilineal no puede ser cualquiera, y esta forma lineal tampoco. La forma bilineal es esta. La forma bilineal es esta. Es la que sale, esto creo que lo vais a entender enseguida, es la que sale cuando yo multiplico cada ecuación por V super K, por la componente K de V, multiplico cada ecuación por la V super K y, como siempre, integro parte en el término que hay aquí, en L super K, U super K por V super K. Integro por partes para evitar que haya derivadas segundas. En ese término yo tendría unas derivadas segundas que están aquí, las integro por partes y me queda esto que hay aquí. O sea, si os entretenéis en multiplicar esta ecuación por V super K, integrar en omega e integrar por partes en el término donde hay derivadas segundas, os saldrá justo lo que tengo aquí escrito. Os saldrá esto, exactamente esto. Con esta forma bilineal y esta forma lineal. Y bajo condiciones adecuadas, que no voy a entretenerme en decir, para los coeficientes A sub i J super K, aquí escritos, condiciones de elipticidad adecuadas, existe una única solución de este problema, una única solución débil del problema. O sea que estamos pasando al marco no escalar en un problema parabólico. Pero bueno, salvo que hay que hacer operaciones y hay que tener cuidado con los coeficientes y con los índices que se ponen, no hay mayor dificultad en conseguir la formulación débil. ¿Cómo voy a resolver este problema? Pues voy a hacer lo mismo que hice en el caso escalar, es decir, primero voy a aproximar la derivada en tiempo, reduciendo así el cálculo de U a la resolución de un número finito, de una colección finita de problemas elípticos no escalares, porque son problemas elípticos donde aparecen las tres componentes de U, y luego los problemas elípticos los voy a resolver, los voy a aproximar, perdón, en el sentido de los elementos finitos, cambiando el espacio de trabajo V por una aproximación finito-dimensional VH. Eso es lo que voy a hacer. Y eso está hecho en este programa que vamos a ver ahora. En este programa que vamos a ver ahora, es el que lleva el número 39, o sea, es el último. Aquí, este problema. Aquí está escrito otra vez el problema, aquí están las ecuaciones. En este caso hemos tomado estos segundos miembros, las dos primeras componentes, la primera componente 1, la segunda 0 y la tercera 2, y bueno, los coeficientes que he elegido, en este caso, por su comodidad, van a ser constantes. Estos son los A sub i J super K, y estos son los B sub i super K. O sea que están escritos aquí todos. Bueno, si os entretenéis en ver la elipticidad de la forma bilineal, podréis comprobar fácilmente que se da con estos coeficientes, que es posible conseguirla fácilmente con estos coeficientes. O sea que estamos en el marco de existencia y unicidad de solución del problema que estamos considerando. El segundo miembro que estoy considerando tiene estas tres componentes. 1 más x, primera componente, 0 y 2, la tercera. Y los datos iniciales que estoy tomando son estos que hay aquí. O sea que, bueno, este tipo de problemas aparecen en dinámica de poblaciones. Cuando tengo varias poblaciones que están interactuando, en algunos casos aparecen problemas como este. Más adelante seguiremos hablando de, mañana seguiremos hablando de dinámica de poblaciones. Aparecerán otros problemas de la dinámica de poblaciones, solo que los que aparecerán mañana serán problemas no lineales. Aquí estamos, al fin y al cabo, desarrollando una dinámica lineal. Entonces, tiene sentido considerar estos problemas con datos iniciales que sean así. Fijaros que el dato inicial, que es una gaussiana, al fin y al cabo, es 0. Y aquí otra gaussiana en 0. O sea, con otra constante de dispersión, pero otra gaussiana en 0. O sea, que es algo que va a ser 1 igual a 1. U0, 1 va a ser una función que vale 1 en el origen
y enseguida, en cuanto yo me aleje un poquito del origen, enseguida pues va a tomar valores muy pequeños. Inicialmente tomo U sub 0 y U sub 3 una nueva gaussiana, ¿vale? Vamos a ver, aquí estamos haciendo una cosa, vamos a hacer una cosa interesante. Fijaros, aquí hay una variable real, ref m, se llama ref m, eso viene de refinar malla. Ref m, le he dado ese nombre y la he tomado igual a 1. Bien, la he tomado igual a 1. Y ahora, al igual que en el programa anterior, cuando yo intente fijar el número de puntos del mallado, voy a usar una variable que va a ser ref_p. Y ref_p es una variable auxiliar que sirve para eso, que va a ser siempre igual a ref_m por 50. O sea, cuando yo fijo ref_m igual a 1, ref_p es 50. Y eso significa, lo estáis viendo aquí, que el dominio donde voy a resolver el problema es un cuadrado que tiene 50 puntos en la base, 50 puntos en la altura y que tiene entre menos L y L para X y menos L y L para Y. O sea, ese cuadrado. Fijaros la cosa, si yo pusiera en vez de ref_m igual a 1, igual a 2, dentro de un rato lo vamos a hacer, el mallado tendría ya no 50, sino 100 puntos en la base y 100 puntos en la altura. Entonces estaríamos resolviendo el problema con un mallado más fino, y se supone que obtendríamos una mejor aproximación. Y así puedo ir aumentando el valor de ref_m hasta que el ordenador me lo permita, hasta que la memoria del ordenador me lo permita. Eso es un detalle importante. Otro detalle importante es que aquí por primera vez vemos macros. O sea, vamos a enfrentarnos con macros, que vamos a definir. Y estos son los macros que voy a usar. Bien, ¿para qué sirven los macros? Los macros sirven para abreviar la escritura. Por ejemplo, aquí hay un macro que está definido con esta instrucción que dice que cuando yo escriba AA de U1, U3, estos argumentos, de estos 6 argumentos, en realidad me estoy refiriendo a esta expresión. A por todo esto que hay aquí. U1 por W1 más U2 por W2 más U3 por W3. ¿Vale? No me tengo que preocupar ya después de escribir estas expresiones con U1, luego con Z1, luego con Y1. No tengo que ir escribiendo esto muchas veces. Basta con denotar de esta manera, eso es lo que hace el macro, y luego referirme a AA de los argumentos. Bien, aquí no se ve tanto porque no he simplificado demasiado la escritura, pero en estos macros que hay aquí sí se ve. O sea, cuando yo pongo DD1 UW, estoy poniendo en realidad todo esto. Cuando pongo DD2 UW, estoy poniendo todo esto, etc. Claro, como había tantos coeficientes, en un problema como este, los macros son muy útiles para no tener que escribir de manera detallada los distintos términos de la forma bilineal. Con ayuda de los macros va a ser todo mucho más sencillo. Bueno, pues podéis comprobar que con ayuda de todos estos macros que están aquí definidos, la formulación del problema estacionario queda reducida a estas líneas. O sea, tengo que resolver un sistema donde las incógnitas son U1, U3, ¿vale? Cada una de las 3, U1, U2 o U3, es una función del espacio VH, pero ahora la incógnita es un vector. Ese sistema es un sistema en donde W1, W2, W3 es la función arbitraria, lo que antes era V negrita. El método por el cual quiero resolver el sistema, es el algoritmo de Cholesky. Quiero factorizar la matriz de coeficientes, que yo sé que es simétrica definida positiva, por el algoritmo de Cholesky, porque me interesa hacerlo así, por la razón que sea. Y, como en otras ocasiones, pongo aquí un indicador, init igual a in,
que ya sabéis que significa que cuando int es 0, y eso será solo la primera vez, hay que factorizar. Pero a partir de int igual a 1, con int positivo cualquiera, FreeFM entiende que la matriz ya ha sido factorizada y que lo que hay que hacer simplemente es resolver los dos sistemas lineales, los dos sistemas triangulares correspondientes. Y ahora, en la definición del problema está la forma bilineal que tiene estas tres líneas, int 2d, th, d. Aquí viene el primer macro, a de U1, U2, U3, W1, W2, W3. Aquí hay otros tres macros, dd1, dd2, dd3, y un quinto macro, que es BBB de lo mismo, y todos esos macros están definidos aquí, ¿vale? Y han permitido abreviar la escritura. Y luego el segundo miembro es menos int 2d de todo esto, junto con condiciones de contorno, que en este caso sí, dicen que todas las incógnitas tienen que valer 0 sobre las 4 fronteras del dominio. En este caso estamos, como ya habéis visto, no hace falta que insista, resolviendo el problema en un cuadrado, así que por comodidad simplemente defino la triangulación a partir de la orden square, que permite mallar un cuadrado con los puntos que indica ref_p. Y bueno, ya está. Aquí están dibujados los tres valores de U1, U2 y U3 iniciales. Aquí hay un bucle for, en donde se están resolviendo uno detrás de otro todos los problemas estacionarios. Eso nos está dando las tres incógnitas, U1, U2, U3. Estoy dibujando una de ellas, U2, y luego al final se vuelven a dibujar. O sea que el programa es sencillo en realidad, una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer. Bien, vamos a ejecutarlo para que veáis qué es lo que sale. Bien, bueno, aquí he elegido, en fin, esto ya lo dije hace algunos días, he elegido una manera particular de triangular, o sea, con la orden square ya sabéis que se pueden conseguir los triángulos, o bien todos rectángulos orientados de una manera, o bien todos rectángulos orientados de otra, o bien una especie de cruz, que es lo que hemos visto en esa figura. Eso se consigue con este cualificador, flax igual a 1. Por defecto flax es 0, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Son distintas triangulaciones. En este caso, la triangulación es simétrica. Se consigue una triangulación simétrica y por tanto no queda privilegiada ninguna dirección. Este es el mallado que se está usando. Esta es la gaussiana inicial para U1. Este es el valor inicial para U2, que es 0. Y este es el valor inicial, una nueva gaussiana para U3. Y aquí está dibujada la evolución de U2. U2 va evolucionando de acuerdo con los pasos en tiempo que hemos visto. Y los tres últimos dibujos corresponden a los valores finales de U1, de U2. Este es el valor final de U2. Aquí están los valores bien dibujados. Y de U3, que están aquí los valores también bien dibujados. ¿Vale? O sea que, en fin, veis que hay una especie de distribución distinta debido a que los coeficientes no son todos los mismos, porque la evolución es distinta para las tres incógnitas. ¿Vale? Bueno, este tipo de problemas, como he dicho antes, es relativamente frecuente cuando se trata de resolver algunas cuestiones en dinámica de las poblaciones. O sea que suelen aparecer problemas de este estilo, donde hay no una, sino muchas incógnitas, en este caso 3. Imaginemos un hábitat en el que están interaccionando 3 poblaciones distintas, que puede ser una población de plantas, una serie de plantas que, en fin, que juega el papel de presa para una población de animales, en fin, y hay una interacción entre las 3 poblaciones. Bueno, aparecen sistemas como este. Y como veis, el número de incógnitas no tiene por qué ser 3, o sea que se podrían considerar sistemas en donde interactúan, pues yo qué sé, 10 poblaciones distintas, o sea que no hay ninguna limitación en ese sentido, salvo la memoria del ordenador que estéis utilizando.
Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutar ahora el programa con un nivel mayor de refinamiento para que veáis qué es lo que se consigue poniendo en vez de ref m igual a 1, pues por ejemplo poniendo ref m igual a 2. O sea que ahora en cada lado vamos a tener no 50 puntos, sino aproximadamente 100 puntos. A ver qué pasa. El mismo programa con ref m igual a 2, ¿qué es lo que da? Bien, la triangulación ha mejorado desde el punto de vista de la precisión, como veis. Entonces, todo va a ir un poco más lento porque hay más cálculos que hacer, pero vais a ver que también se puede calcular perfectamente la solución del problema. Aquí va evolucionando. Gracias al truco que tenemos de que la factorización se realice solamente una vez y que ya todo lo que haya que hacer es resolver sistemas triangulares, pues es posible. Aquí estamos ahora ya ejecutando un programa en donde el número de incógnitas es considerable. O sea, que el número de vértices es 10.201, el número de triángulos es 20.000, así que, bueno, cada vez que tenemos que calcular U1, U2, U3, estamos resolviendo un sistema con 3 por 10.201, es decir, más de 30.000 incógnitas. Es un sistema que es más de 30.000 por 30.000. O sea que, en fin, como veis, esto ya empieza a ser algo interesante, incluso desde un punto de vista no solo aplicado, sino, bueno, próximo a lo industrial, a la matemática industrial. O sea que no estamos haciendo una cosa, digamos, trivial, porque estamos resolviendo sistemas verdaderamente muy grandes. Es la técnica de elemento finito lo que permite hacer esto, eso ya lo expliqué el primer día. Las ventajas que ofrece la técnica de elementos finitos es que hace posible la resolución de muy grandes sistemas, sistemas con muchas incógnitas, como estáis viendo. Bien, este es un primer problema no escalar. Es un primer problema no escalar. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo problemas distintos. También, en algún caso que otro, no escalar. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de problemas de elasticidad. La elasticidad por sí sola es un apartado de la física que merecería un curso entero, o más de un curso. Es algo verdaderamente interesante, importante. Nosotros solamente vamos a ver un poquito de elasticidad y además nos vamos a quedar en el marco lineal, con problemas lineales, que son los problemas de elasticidad ligados a lo que se llaman pequeñas deformaciones. O sea, lo que vamos a hacer va a ser resolver problemas en donde las deformaciones del medio son pequeñas. Si las deformaciones del medio fueran superiores a una cierta talla, los sistemas que tenemos aquí no sirven, no producen resultados aceptables. Pero cuando la deformación es pequeña, como algún que otro ejemplo que vamos a ver, es adecuado, es suficientemente preciso resolver un problema lineal. Vamos a ver, ¿qué problema es el problema típico? Vamos a empezar por el caso estacionario de elasticidad. En el caso, digamos, más sencillo, de un medio elástico, lineal, lo más sencillo posible. Pues es este problema. Esto, aunque no se vea a primera vista, ahora sí lo vamos a ver, es un sistema elíptico, es decir, un sistema al que se le puede aplicar la teoría del Axe-Milgram, solo que de nuevo es no escalar, porque las incógnitas no van a ser una, sino van a ser varias. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son las componentes de un vector U mayúscula, que se tienen que interpretar como los desplazamientos del material, en los distintos puntos del material. O sea, la elasticidad es un fenómeno que se produce cuando un sólido se deforma bajo la acción de una serie de fuerzas, de tal manera que cuando esas fuerzas dejan de actuar, el sólido recupera su posición inicial. Eso es la elasticidad. Entonces, en este caso estamos viendo
una serie de sensaciones medidas por F mayúscula, que tiene estas componentes que están actuando sobre el medio. Y sobre parte de la frontera, gamma 0 del medio, estoy fijando los valores de U. Estoy desplazando U con los valores U barra de X, que es un dato, U barra, que son desplazamientos impuestos. Por ejemplo, podría tomar U barra igual a 0, que significa que el desplazamiento es 0 sobre esta parte. Y sobre otra parte de la frontera, que es gamma 1, estoy aplicando fuerzas superficiales. Se supone que el sólido tiene una parte de la frontera sobre la que, bueno, pues una fuerza está actuando. Por ejemplo, una fuerza que puede ser la gravedad u otra cosa parecida. Y entonces, estas fuerzas están medidas por G, por la función G, que de nuevo tiene, y la condición de contorno que hay que poner es una condición de tipo Neumann, que dice que una cierta cantidad, sobre la que ahora me voy a extender, tiene que ser igual a G, ¿vale? Bien, aquí en este sistema, aunque no se vea claramente, la incógnita es U. La incógnita es U. Porque sigma es una función de U. Sigma es concretamente esta expresión. Ahora la miramos con detalle. Sigma es esta expresión. Entonces, aquí estoy escribiendo una ecuación donde hay derivadas primeras de sigma, pero sigma depende de las derivadas primeras de U. Luego aquí hay derivadas segundas de U, eso es lo que hay. Esta es la ecuación, esta es la ley de equilibrio, esta es una formulación, en fin, adecuada, ligada a la ley de Newton, o sea que es una ecuación de equilibrio de momentos, una ecuación que me dice qué es lo que tiene que pasar en las distintas partículas del cuerpo elástico cuando estoy aplicando F, y esta es una condición de contorno, como sigma tiene derivadas primeras de U, y este es el vector normal, esto se puede interpretar como una condición de tipo Neumann, sobre gamma 1. Una condición de contorno donde estoy aplicando G a la derecha, ¿vale? Este es el sistema de elasticidad lineal más sencillo. Y aquí sigma, como he dicho hace un momento, depende de las derivadas primeras de U. Claro, U es un vector que tiene n componentes. Así que el gradiente de U es una matriz. Es una matriz cuadrada de orden n, donde están las distintas derivadas parciales de las distintas componentes de U. Y esto es una matriz simétrica. Es gradiente de U más gradiente de U transpuesta. Bien. Y aquí tengo simétrica. Tengo la divergencia de U, que es un escalar. Esto es un escalar multiplicado por la identidad. Así que sigma es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Sigma recibe un nombre. Es lo que se llama el tensor de esfuerzos elásticos. Tiene componentes sigma sub i y es una matriz simétrica. Un tensor, dicen los físicos, un tensor es una matriz simétrica llamada tensor de esfuerzos elásticos. Es algo, insisto, que depende de las derivadas parciales y aparece aquí, y eso, insisto, en qué quiere decir que aquí tengo un sistema de ecuaciones de segundo orden en las componentes de U, y también aparece aquí. Y eso lo que quiere decir que aquí tengo una condición de tipo Neumann para U, porque al fin y al cabo son las derivadas primeras lo que están apareciendo. Y en sigma tenemos dos coeficientes que son mu y lambda. Mu y lambda, que reciben un nombre también, son lo que se llaman los coeficientes de Lamé. Son coeficientes que dependen del material del que está hecho el medio. En este caso particular estamos suponiendo que son constantes positivas, pero podrían ser funciones de X. O sea, si el medio no es homogéneo, es decir, sus propiedades elásticas no son las mismas en todas partes, entonces tanto mu como lambda serían funciones de X, lo cual no tiene por qué ser una dificultad excesiva. Bueno, esto ocurre en elasticidad cuando el medio es isótropo. Isótropo significa que el efecto que producen las fuerzas que se aplican es el mismo en todas las direcciones.
No todos los materiales son isótropos, pero bueno, el caso más sencillo de la elasticidad lineal corresponde a materiales que son isótropos y, como estamos suponiendo que estos son constantes, homogéneos. Es un medio isótropo y homogéneo viene regido por un problema como este. Desgraciadamente, no todo es tan sencillo, o sea que muchas veces nos encontramos en la realidad, incluso en el contexto de pequeños desplazamientos, con materiales que o bien no son homogéneos, entonces mu y lambda son funciones de X, o bien no son isótropos. Y entonces la ley que hay aquí que determina el comportamiento de sigma en función de U es mucho más complicada, es una ley más complicada. Hay muchos ejemplos de materiales interesantes que no son isótropos. O sea, uno de ellos, por ejemplo, es el cerebro. El cerebro humano está compuesto por células que constituyen lo que se llama la materia blanca y células que constituyen la materia gris. Hay otros tipos de células también, pero principalmente hay esas dos, la materia blanca y la materia gris. La materia blanca es un material no isótropo, porque está formado, por así decirlo, por tiras. Entonces, si uno quiere ver cómo evoluciona desde el punto de vista elástico el cerebro ante un estímulo, no vale este modelo. Hay que resolver un problema más complicado. Porque, bueno, la ley que hay aquí escrita solo sirve para materiales isótropos y el cerebro contiene, al menos en parte, material no isótropo, anisótropo se suele decir. Entonces, bueno, pues es más complicada la ley. Pero nosotros vamos a quedar, por lo menos de momento, con este problema. Bien, este problema, aunque no lo parezca, posee una formulación débil. Y no es muy difícil conseguir la formulación débil. Como siempre, lo que hay que hacer es multiplicar la ecuación por una función test adecuada. Esa función test podría ser una función que estuviera en H1 y que se anulara sobre la parte donde yo estoy imponiendo condiciones de Dirichlet. Ya hemos visto eso en otras ocasiones. O sea, una función que esté en H1 y que se anule sobre gamma 0. Así que lo que va a hacer es multiplicar por una función v que tenga también n componentes. Multiplicar escalarmente esta igualdad, ambos miembros de la igualdad, por v, integrar en q, en omega, perdón, aquí debería haber q en vez de omega, en vez de q debería haber omega, integrar en omega y luego integrar por partes. Y una vez que se hace eso y se incorporan las condiciones de contorno, sale prácticamente enseguida la forma lineal y en consecuencia sale la formulación débil, obtenemos la formulación débil del problema. Entonces, haciendo eso, acabamos encontrando la formulación débil del problema, que es esta. No tiene gran dificultad. Hay que operar un poco, pero no tiene gran dificultad. Así que diremos que U es solución débil del problema del AME estacionario si se verifican estas igualdades para todo V de V, y U es de la forma U barra más V. U barra es una función que determina los valores de U sobre gamma 0, y V es el espacio de las funciones de H1 que se anulan sobre gamma 0. Esto es muy parecido a algo que ya hemos hecho para ecuaciones elípticas, incluso con coeficientes. O sea que no tiene gran dificultad. La condición de Neumann que se ha impuesto sobre gamma 1 hace que en la forma lineal esté no solo el segundo miembro de la ecuación, sino también el segundo miembro de la condición, que está aquí. Entonces, las definiciones son estas dos. Estas son las definiciones correctas. Y esta es la definición de solución débil. Y si mu y lambda son constantes positivas, es fácil, en fin, relativamente fácil, probar que este problema posee solución única. Hay que recurrir a resultados propios del análisis funcional, ver que esta forma bilineal es coerciva, etcétera, etcétera, pero se acaba probando con mu y lambda positivas
Se acaba probando, y en la bibliografía que os he dado ya está en referencia aquí donde se prueba eso, se acaba probando que este problema posee solución única. Entonces vamos a ver ahora algunos programas donde se hace eso. Y voy a empezar, de hecho, por el programa que tiene aquí el número 5, porque vamos a aprovechar, viendo ese programa, vamos a aprovechar para ver, para resolver un problema tridimensional, un problema en 3 dimensiones. Nos va a interesar resolver el sistema de Lamé, el sistema de elasticidad lineal de Lamé, en un abierto omega, que va a ser, en fin, en realidad, va a ser un edificio. Aquí está puesto bin, se puede interpretar también como, en fin, una barra, una viga, pero en realidad el problema que vamos a ver está más ligado aún a un edificio. Vamos a ver cómo son las deformaciones de un edificio por el efecto del viento. El viento va a quedar modelado por la función G, que es la que azota de alguna manera la cara del edificio, la que golpea, el viento golpea al edificio por alguna de las caras, y eso es lo que hace que el edificio se deforme. F, por otro lado, es 0, porque no va a haber fuerzas exteriores que estén actuando sobre los puntos del edificio. Podría poner la gravedad, pero bueno, no hace efecto ninguno. Y G, por el contrario, va a tener los valores, fijaros los valores de G, va a ser, tiene 3 componentes, claro, porque están las 3 componentes del edificio, componente X, componente Y, componente Z. Bueno, pues la primera componente, que es la componente X, una de ellas, la que determina una de las caras del edificio, bueno, pues ahí, sobre esa cara, G vale menos Z. Eso significa que en la dirección negativa, con Z creciendo, va azotando el viento. El viento se modela de una manera bastante exacta, bastante creíble, como algo que crece linealmente con la altura. Entonces, si Z mide la altura del edificio, es lógico que yo tome G10 igual a menos Z. Ahora cuando muestre un dibujo se verá mejor. Se verá mejor que lo que estamos haciendo. Bien, vamos a ver. Primera cosa, para poder mallar abiertos tridimensionales en FreeFrame hay que introducir una orden, que es la orden load MSH3, que nos dice que tenemos derecho a usar pues una parte del paquete dedicada exclusivamente a eso, a mallados tridimensionales. Así que esta instrucción es absolutamente necesaria y debe estar escrita antes de hacer cualquier otra cosa. Vamos a ver. Voy a concentrarme primero en el mallado, para que veamos cómo se malla un dominio tridimensional. Más o menos ya sabemos cómo se mallan dominios bidimensionales. Ya sabéis que se mallan a partir de la frontera. Hay que definir bien la frontera, y una vez definida bien la frontera, con esta orden que hay aquí, con la orden build mesh, puedo construir fácilmente un mallado. Voy a empezar a ejecutar el programa para que se vea. O sea, primero lo que hago es mallar la base del edificio. La base del edificio. Eso es lo primero que voy a hacer. Determinar la base del edificio, la planta del edificio, y mallar con triángulos esa base. Eso es lo primero que hago. Con esta orden, build mesh, una vez que he definido los 4 lados, que van a ser el perímetro del edificio, y los puntos, el número de puntos que hay en cada uno de esos lados. Entonces, efectivamente, si empiezo a ejecutar el programa, lo primero que hago es determinar y dibujar la planta del edificio, y una vez que está determinada la planta del edificio, introduzco un mallado. Ya está. Esta es la planta del edificio y aquí está mallada. El mallado no es excesivamente fino, pero bueno, con esto va a bastar para poder aprender a hacer lo que voy a decir ahora. Y ahora, una vez que hemos mallado la base, construimos el mallado tridimensional igual que si estuviéramos realizando una impresión 3D. Es decir,
añadiendo capas. Añadiendo capas. Esas capas, para ser añadidas, conviene, bueno, pues que estén bien definidas. Lo primero que hago es poner aquí los límites de la altura de Z. El edificio va a ir de Z igual a 0 a Z igual a 4. Esos son los dos límites. Bien. Esos dos límites me van a determinar dónde empiezo a repetir capas de abajo arriba y dónde acabo. Los dos límites están puestos aquí, en este argumento. Es esta. La orden importante, ya lo digo, es esta, build layers. Build layers, que significa construir capas, es la orden importante, es la orden que me permite construir el mallado TH3D que defino aquí, Mesh 3, con ese nombre, TH3, ejecutando esa orden, build layers. Y ahora, en build layers, uno de los argumentos es zbound, que contiene el menor y el mayor, Z0 y Z1, que han sido fijaduras. O sea que el edificio va en altura de 0 a 4. ¿Qué más cosas digo en build layers? Bueno, pues doy la planta es TH2D, que es la triangulación que he construido a su momento con build mesh, ¿vale? Doy la planta, digo cuántas capas quiero, eso se dice con nztot, nztot estaba fijado arriba, nztot está aquí, quiero 20, es como si tuviera 20 plantas el edificio, ¿no? O sea que pongo 20 tramos de 0 a 4, de z igual a 0, z 4, y lo último que pongo aquí son estas tres órdenes que me permiten identificar las etiquetas de las distintas caras del edificio. O sea, son tres órdenes que me permiten identificar los labels, las etiquetas de las distintas caras. Fijaros, vamos a ver. Aquí yo he puesto en la planta que los cuatro segmentos que forman la planta tengan como label n sigma. N sigma es un entero que he fijado que vale 99. Pero bueno, le he puesto como label n sigma a las cuatro caras. Y ahora, estoy diciendo con estos tres tableros, RMID, RUP y RDown, con esas tres, estoy diciendo en qué se convierte cada una de los números de referencia de la base. A ver si se entiende. Por ejemplo, empecemos por la tercera, RMID. RMID está puesto aquí, como argumento del cualificador RFaceMid. Tengo que poner RFaceMid igual a algo. Ese algo me dice en qué se transforman las etiquetas en la frontera lateral del edificio. Y estoy diciendo que n sigma se convierta en n sigma, simplemente. Las caras laterales del edificio pasan de tener el número de referencia de n sigma, que estaba asignado a los cuatro lados, a n sigma. Bien. Esto identifica las caras laterales, por ejemplo. Por tanto, las caras laterales del edificio están identificadas con este label, n sigma. Bien. Vamos a ver ahora una cosa un poco más complicada, pero que también se entenderá bien. RUP es un tablero que me dice cuáles son los números de referencia que voy a poner a los puntos de la tapa de arriba, de la cara superior del edificio. Y aquí estoy diciendo que a RFInt, que ahora veremos qué es, le asigne NTOP y a N sigma le asigne N sigma. O sea, los puntos de la cara superior que tengan en la triangulación bidimensional número de referencia refint, esos van a acabar teniendo NTOP. Y los puntos que tenían inicialmente N sigma se quedan con N sigma. ¿Y RFInt qué es? Bueno, RFInt es el número de referencia de un punto interior. Aquí he elegido un punto PX que está justo en el medio, es 0,5 de x0 más x1, 0,5 de y0 más y1,
un punto que está en el medio de la base, y estoy definiendo rfint como el número de referencia, eso se hace así, de ese punto. Fijaros que TH2D de PX, PY identifica el punto de estas coordenadas en relación con TH2D. Y cuando le pongo punto región, estoy identificando el número de referencia de ese punto. Bien, esto es la primera vez que lo veis, entonces mucha información, pero si lo pensáis con un poco de calma, no es tan complicado. Estoy asignando a los puntos que tienen número de referencia rfint, que son los puntos interiores de la triangulación bidimensional, a todos ellos le estoy asignando ntop, que es un entero que he fijado antes. Y a los que tenían n sigma, que son los de los 4 lados del rectángulo, les conservo el número n sigma. Bien, y una cosa parecida hacemos abajo. En el down se refiere a la base del edificio. Y con build layers, una vez que digo cuál es la triangulación bidimensional de partida, el número de capas que quiero poner, las cotas de altura, de 0 a 4 hemos dicho, y luego cómo se transforman, cómo se relacionan los números de referencia de la triangulación bidimensional con los números de referencia de la triangulación tridimensional, que hago todo, tengo construida una triangulación tridimensional con la que puedo operar, igual que hemos operado con triangulaciones bidimensionales hasta ahora. Aquí hay un plot de TH3D. Vamos a ver la triangulación que se crea ahora dentro de un momento, en cuanto yo continúe la ejecución del programa. Esta es. Tenéis. Son 20 repeticiones de la base con los números de referencia que hemos dicho. Es un edificio y puede interpretarse como un edificio. Bueno, ya lo digo, el eje X es, como siempre, el eje que estoy señalando. Este es el origen de coordenadas, aquí este punto, y el eje X es el eje que va en esta dirección. El eje Y es el que va sobre ese plano ortogonal, en esta dirección, y el Z es el que va para arriba. Si pongo aquí en este punto el origen de coordenadas, ya tengo el triedro habitual, eje X, eje Y, etc. Entonces, G, que es la función que me determina el viento que está azotando al edificio, que está actuando sobre las paredes del edificio, va a ser una función que tiene 3 componentes, G1, G2 y G3. Las dos últimas, G2 y G3, es 0, son 0. O sea que G tiene la dirección del eje X, porque G2 y G3 son 0. Tiene esta dirección, la dirección de este eje. ¿Y qué valores toma? Siempre es negativa, ¿vale? Menos Z. O sea, porque siempre va hacia allá, hacia la derecha. De este punto hacia la derecha. Y vale menos Z, es decir, va valiendo cada vez más a medida que va subiendo, que voy subiendo en el edificio. O sea, aquí en este punto de la frontera, G vale 0. Aquí ya es más grande, pero va hacia allá. Y aquí arriba es máxima, va allá. Es el viento que está azotando, que está golpeando la pared del edificio. Esa es la manera que tenemos de el viento en acción sobre un edificio como este, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que queda es resolver el problema. Y eso se hace de manera muy parecida a como he resuelto los problemas en dimensión 2. O sea que aquí está definida ya la triangulación, la acabamos de dibujar. Aquí está definido el espacio de trabajo. En este caso, por variar, he tomado funciones continuas que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que 2 en cada tetraedro. O sea que aquí lo que hay son tetraedros ahora, porque hemos triangulado con símplices en dimensión 3, o sea, tetraedros. Pues en cada tetraedro la función es una función polinómica de grado menor o igual que 2. Y VH designa el espacio de dimensión finita formado por esas funciones. Y todo es funciones de VH. Las 3 componentes de U, V, W, otras 3 componentes de funciones test,
F1, F2, F3, que son 0 de todas maneras, G1, G2, G3, que vienen dadas por los valores que acabo de mencionar. Todo eso son funciones de VH. Aquí está impreso en esta ventana cuál es la dimensión de VH. Y fijaros que tiene una dimensión igual a 30.873. O sea, vamos a tener que resolver ahora un sistema lineal con buenas propiedades, pero de 30.873 por 30.873. O sea que las dimensiones ahora ya son interesantes. Y los valores de mu y de lambda, en este caso se han tomado iguales a estas constantes, son valores realistas, son valores que producen resultados realistas. En las unidades correspondientes, que no me voy ahora mismo a entretener en especificar. Este es el problema se llama la M3D, esta es la incógnita, VW, y esta es la función test. Y como siempre tengo una forma bilineal, ahora es in3D, es in3D, cuidado con esto, porque son integrales tridimensionales las que tengo que realizar. Una integral tridimensional ligada a la triangulación TH3D, donde tengo escrito, si no escrito de una manera determinada, la forma bilineal. Ahora volveremos sobre la forma bilineal. Lambda por una expresión, más mu por otra expresión. Esa es un poco la explicación simple de la forma bilineal. Y luego la forma lineal. La forma lineal contiene una integral 3D, es F1 por UU más F2 por VV más F3 por W, en realidad es 0, porque estamos resolviendo el problema con F1, F2 y F3 iguales a 0, y una integral 2D, porque es una integral sobre la superficie, que viene de la condición de Neumann, ligada a TH3D, que es la triangulación, y escrita solo sobre la parte de la frontera que tiene referencia n sigma. Por eso era importante establecer qué puntos de la frontera tenían referencia n sigma. Y eso se ha hecho, como hemos visto antes, con estos tableros y con esta orden. Será importante especificar sobre qué puntos de la frontera tengo que aplicar G. Son los puntos que tienen referencia en sigma, que son los que constituyen la frontera lateral del edificio. Esas son las caras laterales, las 4 caras laterales del edificio. Abajo arriba he puesto otros números de referencia distintos, ¿vale? Y por supuesto, sobre la base, el edificio no se mueve. V0, V0 y W0, ¿vale? Y ya está. Ahora lo que tengo que hacer es ejecutar el programa. Vamos a ejecutar el programa a ver qué es lo que sale. Entonces, sigo con la ejecución. Vamos a ver, aquí está dibujada U1, o U, que es la primera componente de U. La primera componente de U. No tiene importancia excesiva, porque fijaros que son los desplazamientos en la dirección X. Esos son los desplazamientos en la dirección X. Bueno, he dicho que no tiene importancia excesiva. No es verdad. No tiene importancia excesiva abajo. Abajo es prácticamente 0. Los valores que hay abajo son prácticamente 0. Es algo por 10 elevado a menos 5, es algo pequeño. Va aumentando, los desplazamientos de la dirección X van aumentando a medida que me voy acercando arriba. Lógicamente, porque como el viento es cada vez más fuerte a medida que voy subiendo, pues los valores de U van a ir aumentando en valor absoluto a medida que voy subiendo. Y siempre negativos porque van en la dirección X, lógicamente hacia allá. Lógicamente en el sentido negativo de las X. Estos son los desplazamientos en la dirección Y. En la dirección Y, que es la dirección perpendicular a la dirección X, fijaros qué es lo que ocurre. Bueno, por la acción del viento, lo que hace es que el edificio se vaya hacia afuera, aquí y aquí, de alguna manera, y se vaya hacia adentro, en el centro. O sea, la acción del viento lo que hace de alguna manera es que el edificio, digamos, se deforme un poquito en las direcciones que estoy diciendo. Así que en la dirección Y, en esta parte, los valores son positivos, es decir, el edificio se mueve hacia acá, y en esta otra parte los valores son negativos, es decir, el edificio se mueve un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda.
hacia la izquierda. Son pequeños de todas maneras los valores, todo es del orden de 10 a la menos 5. O sea que frente a los valores que hemos visto antes, estos son muy pequeños. No tienen realmente importancia. Y estos son los desplazamientos en la dirección Z. En la dirección Z, que es la dirección hacia arriba o hacia abajo, bueno, hay una parte donde son un poquito más grandes, que es la parte que hay aquí detrás, pero bueno, y negativos, o sea que son valores que decrecen en la dirección Z, pero tampoco son excesivos. Y ahora vamos a ver una cosa interesante, que es cómo se deforma el edificio. ¿Cómo se deforma el edificio? Eso se consigue moviendo la triangulación. Se consigue moviendo la triangulación. Hay una orden, que es esta que hay aquí, MoveMesh 3, que permite transformar una triangulación con una fórmula. Transformar una triangulación con una forma. El resultado es una nueva triangulación, TH3DD, deformada de la anterior. Y esa fórmula es la que tenemos aquí. X pasa a ser X más un coeficiente por U, Y pasa a ser Y más un coeficiente por V, y Z igual. Z igual a un coeficiente, pasa a ser Z más un coeficiente por W. Claro, no hay que olvidar que U, V y W son los desplazamientos. Estoy calculando desplazamientos. O sea que las nuevas coordenadas van a ser las antiguas X, Y y Z más un factor, coef, que puedo elegir más o menos grande para ver bien cómo se ha deformado el edificio, multiplicado por el desplazamiento. Aquí hemos tomado coef, que era 100, el valor que le habíamos asignado, debe estar aquí al principio del programa, no, 500. Hemos tomado un coeficiente grande, 500, para que el efecto se vea, para que los puntos se transformen verdaderamente en otros. Igual a 500 pocas veces el desplazamiento real. Y eso es lo que me va a permitir ver una triangulación transformada. ¿Y qué voy a hacer después? Pues voy a dibujar las dos triangulaciones. TH3D, que es la original, y TH3DD, que es la deformada, para ver cuál es la diferencia. Entonces eso hago. Esto es lo que se estáis viendo aquí la triangulación original, que naturalmente es el paralelepípedo que hemos construido antes, y la deformada. La deformada es, pues, la otra. Esto está exagerado, esta figura está exagerada, porque he tomado un coeficiente enorme, 500. O sea que en realidad he deformado 500 veces más de lo que se deforma un edificio. Pero se deforma por la acción del viento, el edificio se deforma. Esto es un problema, en fin, que existe. Los edificios se mueven debido al viento y, bueno, cuando se hace un edificio muy, muy alto en un lugar donde hace mucho viento, bueno, pues hay que hacerlo de un material que responda de una manera adecuada a ese esfuerzo del viento. O sea que no es ninguna tontería calcular bien la estructura, tanto original como la estructura deformada, ¿vale? Y nada más, aquí hay un cálculo de los mínimos y máximos desplazamientos y se imprimen los mínimos y máximos desplazamientos en las direcciones. O sea, que estáis viendo aquí que el desplazamiento mínimo en la dirección X es menos 0,001 y el máximo es menos 0, o sea, prácticamente nada. En la dirección Y, tanto el mínimo como el máximo son muy pequeños. En la dirección Z, el mínimo y el máximo también son pequeños, pero no. Entonces, lo más importante es el desplazamiento, como se ha visto en la figura, en la dirección X. Y el desplazamiento de la dirección X puede ser grande respecto de los anteriores, ¿vale? Y no se vería, no se apreciaría si no hubiera tomado un coeficiente grande, igual a 500, lógicamente. Bueno, pues este programa, que también va a estar a vuestra disposición, es algo que os aconsejo que, en fin, miréis con detalle y que, bueno, que ejecutéis y veáis, en fin, practiquéis con el mismo para poder ver. Una práctica interesante sería ver qué ocurre cuando uno cambia los valores de lambda y de mu.
la física nos dice que los valores de lambda y de mu se pueden calcular a partir de otras dos constantes que se llaman el módulo de Young y la razón de Poisson. Y estos son los valores que hemos dado aquí, valores realistas, el módulo de Young y al coeficiente de Poisson. Entonces, cambiando estos valores, van a cambiar también los valores de mu y de lambda. Algo interesante sería ver cómo afecta eso al movimiento de los edificios. O sea, cuál es el máximo o el mínimo valor de E y de U de una resolución que no degenere, que permite una resolución, en fin, que no cambie la triangulación por algo que ya no sea sostenible. Entonces, los problemas ligados a la mecánica de la fractura y en fin, al cálculo, digamos, máximo desplazamiento para el cual este modelo tiene sentido, pues se pueden comprender bien haciendo variar esos coeficientes, experimentando con el programa con distintos datos. Bien, bueno, pues en la misma transparencia que teníamos antes, están señaladas otras dos ejecuciones de la ME, en ese caso bidimensionales, que corresponden a programas que también vais a tener a vuestra disposición. Entonces, bueno, pues ya no lo vamos a ver aquí, no merece la pena. Os sugiero que los veáis vosotros y que experimentéis con esos programas también. Mañana seguiremos hablando del sistema de la ME, brevemente, y hablaremos del sistema de evolución de la ME. O sea, un sistema... O sea, lo que hemos hecho corresponde a una situación estacionaria, es decir, donde ya nada depende del tiempo. Pero los edificios se mueven, en fin, con movimientos que dependen del tiempo, si van cambiando las condiciones ambientales. Entonces también tiene sentido intentar resolver un problema de evolución, que es en donde el segundo miembro y la condición de contorno. Entonces, bueno, pues veremos mañana cómo se resuelven estos problemas, ¿vale?